Una vez que vimos a esa pareja, Lucrecia, y que le pediste los estudios para evaluar su ovulación, su factor tubo-peritoneal, viene el espermograma. Y en el espermograma me gustaría escuchar a Ariela que me aporte qué tenemos en cuenta antes de pedir el espermograma, una vez que tenemos el espermograma en nuestras manos, y qué otros estudios espermiológicos podemos pedir después de ese espermograma. Adelante, Ariela, gracias. Ahí lo vemos. Buenas tardes. Yo les voy a contar un poquito acerca, bueno, del espermograma, que es el primer estudio que se va a pedir en el varón. Es importante que el estudio del varón se inicie en simultáneo con el estudio de la mujer, porque muchas veces recibimos parejas donde a la mujer se le han hecho numerosos estudios y al hombre absolutamente nada, ni siquiera sabemos si hay espermatozoides en el eyaculado. Entonces es muy importante realizar este estudio. Otro tema es que se realice el estudio en un laboratorio especializado, ya sea un laboratorio de andrología o un laboratorio de un centro de reproducción que esté habituado a trabajar con criterios estandarizados. Se utilizan en general los criterios de la Organización Mundial de la Salud, con profesionales capacitados para que el estudio se realice bien realizado y de manera estandarizada. Un espermograma no nos va a decir si un varón es fértil o no, pero sí nos va a dar una idea de la calidad de esos espermatozoides. La espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatozoides se forman en el testículo y a partir de las células, las espermatogonias, se forman espermatozoides haploides en los cuales se puede distinguir una cabeza formada por un acrosoma y un núcleo compacto con ADN compactado asociado a protaminas y un cuello, pieza media, y el flagelo o cola. La función del espermatozoide es llevar ese material genético hasta el óvulo, en el tracto reproductivo de la mujer. Entonces, bueno, hay una serie de características que vamos a evaluar para poder ver si eso es posible, si eso sucede y qué anomalías, a partir de los espermatozoides, qué anomalías podemos detectar que puedan estar influyendo en que esa pareja no logre el embarazo. El espermograma es el estudio inicial y después, según los casos, puede complementarse con otros estudios como puede ser la fragmentación del DNA espermático y como las pruebas de recuperación espermática, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. En el espermograma, bueno, vamos a analizar el eyaculado. El eyaculado está compuesto por espermatozoides que están suspendidos en el plasma seminal. El plasma seminal está formado en un 90% por las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata, y en menor parte por secreciones del epidídimo y de las glándulas bulbourethales. En el espermograma es importante tener una serie de pautas para poder evaluar bien ese resultado. Una de estas pautas es cómo se obtiene la muestra de semen. La muestra de semen debe obtenerse por masturbación, no por coito interrumpido. Es importante que esa muestra esté completa. La primera fracción del eyaculado es rica en espermatozoides y es importante que no se pierda. Entonces, bueno, idealmente tenemos que evaluar siempre una muestra completa para poder tener claro cómo es esa muestra. Si la muestra se perdió parte, hay que pedir una nueva muestra. En cuanto a la abstinencia sexual, lo ideal es de 2 a 5, máximo 7 días de abstinencia sexual. Esto es importante, ¿por qué? Porque en primer lugar, la concentración de espermatozoides, las características del espermograma fluctúan. En hombres sanos y normales hay bastante fluctuación. Entonces tenemos que tratar de estandarizar la mayor cantidad de parámetros posibles para poder comparar y para poder comparar esa muestra con los valores que tenemos de referencia. Por otro lado, cuando aumenta demasiado la abstinencia sexual,
me empieza a disminuir la vitalidad, empiezan a aumentar otras características como es la fragmentación del DNA. Entonces, es muy importante respetar estos 2 a 5 días de abstinencia sexual. Preferentemente, la muestra debe obtenerse en el mismo lugar que se realiza el análisis, y si no, debe entregarse al laboratorio dentro de 1 hora de obtenida, transportándola con cuidado de que no sufra temperaturas extremas, idealmente entre los 20 y los 37 grados centígrados. En primer lugar, lo primero que vamos a mirar es macroscópico. Cuando hacemos el espermograma, vamos a mirar el volumen. Un volumen normal es un volumen mayor a 1,5, menor a 5 mililitros. Cuando el semen es eyaculado, se produce la coagulación. La coagulación ocurre inmediatamente del eyaculado por acción de enzimas prostáticas que actúan sobre precursores de las vesículas seminales. Generalmente no la llegamos a ver a la coagulación, pero la falta de coagulación puede indicar alguna anomalía en esos aspectos. Dentro de los 60 minutos se produce la licuefacción. Y una vez que la muestra está licuada, ahí sí podemos empezar a realizar el análisis. Vamos a medir el pH de la muestra. El pH es un parámetro muy importante, sobre todo en aquellas muestras en que no hay espermatozoides. Cuando tenemos un pH bajo y tenemos una azoospermia o una criptosospermia, podemos sospechar que haya una agenesia de los vasos deferentes, que es una manifestación leve de una mutación del mismo gen que produce la fibrosis quística. Entonces, antes de pasar a decir vamos a un ICSI, hay que hacer un análisis genético de ese paciente para ver si existe alguna mutación en ese gen que es la que está produciendo esta azoospermia y con este pH bajo. Se miran otros parámetros como el aspecto, color, ver que no haya eritrocitos, la viscosidad del semen, y después ya se pasa a lo que es el análisis microscópico, que vamos a evaluar los espermatozoides. Lo primero que evaluamos es la concentración espermática, la cantidad de espermatozoides por mililitro, los vamos a contar. La movilidad, cómo se mueven, como les comenté, la función del espermatozoide es llevar ese núcleo hasta el óvulo. Entonces es importante determinar cómo es la movilidad, cuántos espermatozoides progresivos hay, es decir, que nadan, y también evaluamos, bueno, cuántos se mueven en el lugar, cuántos son inmóviles. Y en tercer lugar evaluamos la morfología, el porcentaje de formas normales que hay en la muestra. Este es un parámetro más subjetivo, más difícil de evaluar y donde es más importante que haber realizado el espermograma en un laboratorio especializado. La vitalidad, cuando tenemos baja movilidad, vamos a ver qué porcentaje de espermatozoides están vivos, porque en algunos casos, aunque no sean móviles, necesitamos que estén vivos para realizar ciertas técnicas de reproducción asistida. Y también vemos cuántas células redondas hay que no superen los valores de referencia. También es importante evaluar en la morfología que no aparezcan anomalías que son raras, pero son importantes poderlas detectar, digamos, desde el principio. Se confirman luego, después se pueden hacer otros estudios para confirmar, pero si yo veo espermatozoides que tienen toda la cabeza redonda y no tienen el acrosoma, que es el capuchón que los recubre, ya sabemos que esos espermatozoides van a tener problemas en la fertilización, en las técnicas de reproducción asistida. Por eso les hablaba de que tiene que ser un estudio donde lo realicen profesionales capacitados. Existen otros estudios complementarios que cuando el espermograma esté alterado nos pueden dar más información de qué es lo que puede estar funcionando mal. Los estudios de fragmentación de ADN espermático evalúan el daño genético en ese ADN que está llevando la información al óvulo. Hay trabajos que muestran que a mayor fragmentación del ADN, menores posibilidades de embarazo. Pueden evaluarse por distintas técnicas. Acá utilizamos la técnica de túnel,
pero bueno, existen distintas técnicas que nos van a dar una idea de cómo está ese material genético, también para ver, no se puede tanto solucionar, pero sí se pueden cambiar hábitos de vida, tomar vitaminas y una serie de cambios que puede hacer en el estilo de vida para tratar de mejorarlo. Y en tercer lugar están las pruebas de recuperación espermática. Las pruebas de recuperación espermática lo que hacen es preparar la muestra de semen como si fuésemos a realizar una técnica de reproducción asistida. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir separar los espermatozoides móviles de los otros componentes del semen. Entonces, vamos a saber cuántos espermatozoides móviles podemos recuperar y tenemos disponible para después realizar distintos tipos de tratamiento. Lo importante en el semen es que cuando el médico recibe el espermograma, tenga en cuenta todos los parámetros juntos. No puedo mirar la concentración sin mirar el resto de los parámetros, o no puedo mirar la morfología y decir, oh, tiene un problema en la morfología, hay un factor masculino, porque son valores de referencia que están sacados en porcentajes. Entonces, por ahí, en vez de 4% de normales, que es el valor límite para decir que no hay un problema en la morfología, tiene 3% de normales, pero por otro lado tiene 150 millones, entonces en realidad son muchísimos espermatozoides más que en un espermograma que hay 15 millones de espermatozoides con 5% de normal. Entonces tiene que mirar íntegramente los resultados para darse una idea de cómo es la calidad seminal. Y otra cosa importante es repetir el espermograma cuando está alterado. Si tenemos con esto les comenté de las fluctuaciones, si hay un espermograma alterado, hay que repetirlo porque puede haber sido que justo agarramos un mal momento de esas oleadas espermáticas y en un próximo espermograma las cosas están mejor.